Habíamos definido entonces este proceso en el que había entrado había entrado el pecado y la muerte en el mundo, ¿no? Romanos 5:12, ¿no? Por este hombre por el que entró el pecado en el mundo, y al haber entrado el pecado, había entrado también la muerte, es decir, la corrupción como consecuencia de este pecado, no tanto como castigo, sino como consecuencia de la transgresión. Ya no tenéis acceso al árbol de la vida. En ese sentido, todos aquellos que pertenezcan al grupo del hombre, al clan del hombre, comparten las consecuencias de la estructura del hombre. Dice Romanos 5:12, bueno, alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron. De alguna forma se ha contagiado la tendencia a la transgresión, y en este todos han transgredido los paganos, porque se han dejado llevar por las apetencias de su corazón, han transgredido también los judíos, porque a pesar de tener la ley no han sido capaces de contener el corazón, las mismas apetencias siguen estando, sigue habiendo una tendencia a la corrupción. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta que hubiera ley había un pecado, pero la ley había dado una causa de imputación del pecado. ¿En qué sentido el hombre era culpable de muerte? ¿Os acordáis, no? Aquí están estos decretos, si los cumples tendrás la vida, si no los cumples tendrás la muerte. El decreto de no desear es un decreto que no puede cumplirse, porque el hombre siempre desea, es decir, en cuanto le muestras las realidades circundantes, nace espontáneamente este deseo. Y por tanto, el mandamiento de no desearás, pues nunca se cumple. De hecho, si os acordáis, nosotros normalmente nos confesamos no tanto de desear, sino de dejarnos llevar por los deseos. Nadie se confiesa de tener un carácter fuerte, sino de dejarse llevar por ese carácter fuerte, ¿no? No hay transgresión moral si no hay libertad. Pero en la tradición hebrea sí que la hay. Siempre os insisto en la diferencia que hay entre la transgresión moral hebrea y la transgresión moral católica. En la transgresión moral católica hay una acción de la libertad. Es decir, si yo durmiendo mato a alguien, bueno, puede que sea responsable de un homicidio civilmente, pero moralmente, como no ha sido mi decisión, yo no tengo un pecado que imputar. Mientras que en la tradición hebrea has quebrantado un límite. Y consciente o inconscientemente habrá un tipo de sacrificio para compensar los crímenes conscientes y otro sacrificio para los crímenes inconscientes. Pero has transgredido. Bien, entró el pecado y por el pecado la muerte. Y la muerte fue reinando desde Adán hasta Moisés, entre los que pecaron, con una tradición como la de Adán. Pero, y aquí es lo importante, Romanos 5:15, con el don no sucede como con el delito. Dice, si por el delito de uno murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia se ha desbordado sobre todos? En la lógica de Pablo ha sucedido algo en la experiencia de Jesucristo que ha obtenido una realidad que Pablo lo define como el don o la gracia. Es algo que sucede para los judíos y también para los griegos, para todos ellos. Ha habido un pecado para todos, una muerte para todos, y en la obediencia de Cristo, Cristo habría caminado en la dirección contraria a la desobediencia de Adán. De alguna forma, por Cristo todos los hombres habían recibido esta participación. Bueno, claro, no todos los hombres, sino aquellos hombres que formaran parte de este Cristo. 5:16 dice Romanos, no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno, porque el juicio, partiendo de uno, el juicio de Adán, lleva a la condenación de todos, pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en esta acción de
justificación. Como si incorporarse a Cristo nos hiciera formar parte de lo que a Cristo le corresponda, ¿no? 5:17, reinarán en la vida por uno, por Jesucristo. Os propongo, para que lo entendamos, que imagináramos el mundo como una especie de gran revuelta social o gran conquista social. Esta es la imagen de la revuelta. Vivimos en un reinado de la muerte que está marcado por la ley de la desobediencia o de la transgresión, y por tanto la consecuencia es la muerte, o la corruptibilidad, mejor dicho. En este reinado del pecado aparece un rebelde que se alza en contra de esta ley del pecado y de la transgresión con su rebeldía, que en este caso se llama obediencia. Cristo, que es capaz de realizar frente al Padre la obediencia que los hombres no habrían podido obtener, Cristo, que ha experimentado la identidad de justo, y esta va a ser una conciencia que tiene Pablo por el hecho de que Cristo es el único que no ha vivido la experiencia de la corruptibilidad. Señor, no me dejarás permanecer en el sepulcro. Es decir, Pablo ha vivido una experiencia personal de posesión del Espíritu y por tanto de oposición a la carne, y al mismo tiempo explica este Espíritu como compartir la experiencia de Cristo. La información que tiene Pablo, es decir, el dato que tiene Pablo, es que Cristo no vive sometido a la ley de la corruptibilidad, porque no ha quedado sometido a la corrupción del sepulcro, sino que ha abandonado el cuerpo corruptible y ha quedado, como dice en 1 Corintios 15, ha quedado lo corruptible transformado en incorruptibilidad, de forma que Cristo ya no muere más. Esta experiencia de la resurrección, que para nosotros suele ser siempre en el fondo una imagen de revitalización, en Pablo es una experiencia de transformación y demuestra que Cristo no estaba sometido a la ley de la corrupción y por tanto no estaba sometido a la ley de la corrupción porque él no había vivido sometido a la ley del pecado. No había vivido en la desobediencia, dejándose llevar según las apetencias del corazón, sino que había vivido en la obediencia, dejándose llevar por la obediencia al Padre. Esto es una sospecha que se confirma con el hecho de que Dios lo resucitó de entre los muertos. No se puede entender, por tanto, esta comprensión de la retribución de Dios en la humanidad sin entender la retribución de Dios en Cristo. El punto de partida es: eres polvo y al polvo volverás en Adán como consecuencia de tu transgresión. Pierdes el derecho o el acceso a la vida. La segunda expresión, que no aparece, pero que podríamos asumir, es: eres hijo y te levanto del sepulcro. En la expresión de Hechos de los Apóstoles, Dios lo resucitó de entre los muertos. En la expresión de 1 Corintios 15, lo primero que yo transmití es que Jesús murió y resucitó y se apareció. Es decir, la corrupción no fue capaz de contenerlo. Este dato supone una consecuencia. Si Cristo ha resucitado, es decir, no está sometido a la muerte, quiere decir que no pertenecía al grupo de los transgresores, que se ha salido de este grupo de humanos que están marcados por la transgresión y el pecado. No sé si lo explico. La humanidad somos. Me gusta la imagen de una revuelta interna para explicar lo que voy a tener que explicar ahora. Es decir, todos pertenecemos al clan de los moribundos y de repente hay uno que no murió. ¿Por qué? Porque en la memoria que tenemos actuó sirviendo a Dios, ¿no? Se mantuvo fiel a Dios. Curiosamente, Pablo habría pensado durante una etapa de su vida que Jesús era un hereje, porque comía con pecadores, ¿no? Entonces, en este anuncio de que Cristo no ha quedado sometido a la muerte, Pablo va a descubrir, y eso es lo que nosotros hemos perdido un poco por el camino, Pablo va a descubrir que esta experiencia de liberarse de la corrupción, esta experiencia de que ya no reine el pecado a través de la muerte, se va a vivir porque quien va a reinar ahora va a ser otra dimensión, va a ser otro nombre.
otro calificativo. Si queréis que sustituyamos pecado por transgresores, ¿y cómo sabemos que somos transgresores? Porque estamos marcados por la muerte. El hecho de que Cristo no esté marcado por la muerte no le califica como transgresor, sino como hombre justo. Es el justo que es el que vive. Entonces, en lugar de estar gobernando la transgresión, es decir, esta mirada de Dios, si queréis, de censura, lo que está reinando en el mundo es una mirada de Dios de complacencia. Y Pablo va a ver estas dos miradas o dos comprensiones. Lo que va a ver reinando en el mundo a través de la justicia, quien está reinando es la gracia. Dios tiene una mirada sobre el mundo favorable, al menos sobre este grupo que pertenezca al grupo de Cristo. Os vuelvo a poner la imagen del rebelde que se alza en armas y por tanto crea un grupo de los que se liberan de las cadenas del opresor. Imaginad a Robin de Sherwood, libre del malvado sheriff de Nottingham. Entonces todos los personajes que viven bajo la opresión del sheriff, ¿qué hacían? Se iban con Robin Hood a los bosques y eran los hombres alegres, libres de la tiranía, ¿no? Ha habido un periodo en el que ha reinado el pecado a través de la muerte y luego entra una etapa nueva en que quien reina es la gracia en virtud de la justicia. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, pues para que entendamos cómo sucede esto, el primer paso que tenemos que dar es volver a recordarnos que los hombres del siglo I no tenían identidad individual, sino identidad colectiva. Esto es algo que nos tendremos que ir repitiendo a fuego porque nosotros tenemos identidad individual y según va avanzando el nuevo milenio, cada vez es más individual e individualista, hasta que dentro de poco, en lugar de ser seres humanos, cada uno quiera tener su propia naturaleza e identidad y definición, ¿no? Pero en el siglo I uno no era persona miembro de un pueblo, un gremio, y pertenecer a ese grupo te transformaba de forma estructural. A nosotros nos quedan vestigios en la nobleza, solo que en nuestra estructura social ya no se nota mucho. Cuando uno pasaba de ser plebeyo a ser noble, ¿no? Cuando el rey te nombraba caballero, cambiaba radicalmente, entre otras cosas dejabas de pagar los impuestos. Tenías derecho a que protegieran tu vida, ¿no? Nosotros hemos conservado eso cuando se adquiere la ciudadanía de ciertos países, donde tú comienzas a estar protegido, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, lo hemos conservado con el nacimiento. El hecho de nacer te transforma de sujeto de derecho en objeto, o mejor dicho, de objeto en sujeto de derecho. Y nosotros lo hemos mantenido todavía en el estado castrense. Los que hayáis vivido la vida militar, aunque haya sido puntualmente, sabríais la diferencia entre ser tropa y ser oficial, ¿no? Lugares a los que accedes y tareas que realizas, ¿no? Bueno, en esta estructura de que incorporarte a un grupo te transforma porque te hace participar de las características del grupo, te permite comer en sus mesas y te permite vivir de sus características e identificarte dentro de la ciudad, dentro de la polis, identificarte con una imagen, con una identidad, ¿no? Desde aquí tendríamos que leer esa expresión de creer en Cristo. Porque cuando hemos hablado de convertirnos en justos, en Pablo, siempre solemos utilizar esa expresión de creer por la fe y no por las obras. Y es verdad que en Gálatas da la impresión que esta fe de Abraham, y Pablo estará luego recordando siempre el segundo capítulo del profeta Habacuc, el justo vive por la fe. Siempre nos da la impresión que esta fe sea una cuestión de confianza, como es en Génesis y como es en Habacuc. Es decir, permanecer
esperando a que Dios venga, me hará sobrevivir porque al final Dios vendrá. Entonces el justo que no sale huyendo, por su fe vivirá. El que salió huyendo, pues murió por el camino, en esta metáfora sencilla. Sin embargo, en Pablo, esta experiencia de la fe, del permanecer, va a estar siempre unida a la expresión en Cristo. Por tanto, quien ha vivido esta experiencia bautismal de profesar una fe en Cristo, es decir, de hacerse miembro del grupo de Cristo, de alguna forma participa de la identidad colectiva y le corresponde lo que le corresponde a la identidad colectiva. Gálatas 2:16, consciente de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie queda justificado. Imaginaos que ahora Gálatas estuviera hablando de dos equipos de fútbol, ¿no? Un equipo que está basado en las técnicas del entrenador ley y un equipo que está basado en las técnicas del entrenador Cristo. Bueno, pues los que nos hemos incorporado al equipo de Cristo tendremos los frutos que nos dé el equipo de Cristo. Los que pertenecían al equipo de la ley, Moisés, David, Abraham, todos se sometieron a la corrupción. Miras que en el equipo de Cristo, Cristo no estuvo sometido a la corrupción. Es el argumento que tiene Pablo para decir, nosotros antes éramos del grupo de la ley y ahora nos hemos pasado al grupo de Cristo. Y va a utilizar esta expresión, pisteuo en, creer en, porque es la fórmula con la que se definía formar parte de un colectivo. Hacer una declaración de que yo formo parte del grupo de Cristo. Pablo, cuando ha profesado su fe en Cristo, se ha separado del grupo de los fariseos. Ha quedado marcado y, por tanto, va a tener un destino, unas características dentro de este grupo. Tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros leemos un creer en Cristo, a veces lo estamos confundiendo con un creer a Cristo o creer que Cristo es. Y perdemos esta identidad colectiva. Y por tanto nosotros quedamos confundidos cuando pensamos que uno se convierte en justo solo por reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Dices, mira, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios no transforma en nada mi deseo. No es una cuestión conceptual de comprender quién es Jesús o, digamos, de acertar con las respuestas del examen de religión, sino que es formar parte de una identidad colectiva. Pablo va a utilizar la imagen de formar parte de un cuerpo y en ese sentido, al formar parte de un cuerpo, yo participo de lo que le sucede o le ocurre al cuerpo. Y esto es una participación, si queréis, al final del proceso, es decir, voy a terminar donde esté el cuerpo. Si yo me uno a este grupo de rebeldes, ¿no?, a Robin Hood y sus hombres alegres, yo al final estaré donde estén Robin Hood y sus hombres alegres, sabéis por nuestras películas que son los que ganan, pero también hay una transformación en el momento. Incorporarse a Cristo transforma a la persona. Y esto es algo que nosotros hemos perdido por culpa de Constantino, porque no se nota tanto. Y ahora os explico el porqué. No porque tengamos que rezar más, siempre tenemos que rezar más, sino porque si hojeamos la carta a los romanos más adelante, el capítulo 12, esta justificación va a tener también una expresión social. No solo va a ser una relación con Dios que nos va a reconocer como justos, porque somos del grupo del justo. Y aquí no me estoy refiriendo en que Cristo pague por nosotros, ¿no? Entonces, como Él entra primero, nos deja pasar después. No. Me refiero a que nos hemos colocado en la posición de ser mirados tal y como Dios mira a Cristo. ¿Os acordáis la metáfora de Mateo de colocar las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda? Pues sería, a la izquierda estaría la ley y a la derecha estaría Cristo. Y yo decido en cuál de los dos grupos quiero incorporarme. Incorporándome en un grupo, vivo como cabra o vivo como oveja. Hay una expresión social que aparece muy clara en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos.
El capítulo comienza con una oración, ¿no? Os exhorto, hermanos, a ofreceros vosotros mismos como sacrificio santo, vosotros mismos. Y no os amoldéis con la palabra esquematizo, sin esquematizo, con un con inicial, con esquematizaros, es decir, amoldaros en el sentido de seguir los esquemas, los diseños que tiene este tiempo, dice, este mundo, se está refiriendo a esta época, ¿no? Sino, transformaos, metamorfo, con un renovar, ¿no? Anakaino, con un kaineo. Transformaos por una mente nueva. Utilizar la palabra eón, no vives la época de este eón, de esta época, sino transformaos con una mente para una época nueva. Es lo que Pablo está pidiendo al grupo que ha creído en Cristo y por tanto que ha decidido formar parte del grupo cristiano con este rito, que es el rito del bautismo. Bueno, pues no seguimos la época antigua. Entonces Pablo va a poner toda una descripción de cómo se actúa en esta época nueva, en la que se descubre lo que Dios nos quiere. En primer lugar, no os estiméis más de lo que conviene, sino sed sobrios. Pensad que en esta época, la época de Pablo, hay otra ley, que es la ley de estimarte en lo que más pueda. El senador es más que la plebe. Unos y otros desempeñáis la misma función. Fijaos lo revolucionario que es dentro del colectivo de los que creen en Cristo, considerar que el que preside, el que ejerce la misericordia, ¿no? El que exhorta, todos tienen la misma dignidad. Simplemente forman parte. Esto lo hemos escuchado también en la carta a los Corintios. Quiero que entendamos que eso que a nosotros nos parece evidente desde la Revolución Francesa, aunque no hayamos conseguido organizarlo, porque si habéis tenido experiencia de trabajar en empresas un poquito grandes, pues hay los que están en cubículos, los que están en despachos. No sé si habéis estado en empresas de esas que según vas ascendiendo te dan más cosas en el despacho. Te toca un trocito más de mesa, te toca ventana, te toca planta, ¿no? Y hay distinción entre el senior y el... Digo, no somos todos, bueno, somos todos iguales, pero como decía Napoleón, el de Rebelión en la Granja, unos animales son más iguales que otros, ¿no? El que tenga ministerio de enseñar, de profetizar, de que lo haga con sencillez, con solicitud, una caridad sin fingimiento, detestando el mal y buscando el bien, amándoos cordialmente unos a otros, estimándoos a los demás más que a uno mismo, con la alegría esperante, constantes en las dificultades, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades. De nuevo, a nosotros nos resulta evidente porque nuestra sociedad se construye bajo el proyecto de compartir las necesidades. No es cierto. Nuestra sociedad se construye desde el proyecto de... ¿Cómo ha sido la expresión de hoy? Que ha sido brutal. Que ha dicho Roy, algo así como es... Sí, todos los empresarios somos esencialmente capitalistas, ¿no? Y gracias a eso se genera riqueza, ¿no? Nuestra sociedad no se construye desde compartir las necesidades, sino desde paliarlas puntualmente, ¿no? Bendecid a los que os persigan, ¿os acordáis que lo veíamos en las tradiciones del Evangelio, esta revolución? Bendecir al que te persigue, no maldecir, alegrarse con el que te alegra, llorar con los que lloran, tener un mismo sentir unos con otros, sin devolver mal por mal, procurando bien ante los hombres, buscando paz con todos, ser bien vistos por todos. Es decir, pertenecer al colectivo va a suponer vivir de una forma particular con una serie de principios que se van a generar. El grupo va a vivir desde esta dimensión. Y termino indicando en 12:20 un aspecto muy particular que sí que le queda a Pablo. ¿Qué ocurre con nuestros adversarios? Es algo que no quedaba claro en los evangelios y que Pablo deja más claro en la carta a los romanos. Esta especie de beneplácito frente a los contrarios puede suponernos que el opresor permanezca siempre opresor. Acordaos que hemos comenzado recordando el Salmo 7. Señor, yo no he dejado impune al opresor. Yo no permito que la opresión sea mi paga. De alguna forma hay que marcar un límite. Y Pablo tiene que resolver este problema. ¿Qué hago con quien me oprime? ¿Bendigo al que me hace mal? Bueno, ¿y qué ocurre con este opresor?
Y Pablo va a tomar la imagen del capítulo 25 de los Proverbios, o sea que es algo antiguo, no es algo que no existiera, ¿no? En Proverbios 25 se dice, ten misericordia con tu adversario, ¿no? Bueno, Pablo le va a decir, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Lo interesante es el argumento, ¿por qué? Dice, porque así amontonarás ascuas ardientes sobre su cabeza. En Proverbios 25-22 tiene esta misma imagen, aunque la traducción será un poco variada, ¿no? Le colocarás, ¿no?, unas sobre su cabeza. En Proverbios, en la versión hebrea, le colocarás ascuas ardientes en la cabeza. En la versión griega lo ampliarán porque no queda nada claro esto de colocarle ascuas sobre la cabeza. Y en griego mejorarán en Proverbios 25-22 y dirá, le harás avergonzarse. Es la estrategia de que yo devuelvo a mi adversario el bien para que él se avergüence. ¿Os acordáis que era de alguna forma lo que habíamos visto en Lucas? El que me oprime, yo le permito que me oprima todavía más para que le quede claro que su opresión es desproporcionada, para avergonzarle, ¿no? ¿Os acordáis cuando San Francisco le entrega a su padre toda la ropa? Dice, es que hasta la ropa que llevas es mía. Y San Francisco le da toda la ropa para dejarle desarmado. Aquí la idea no es esta, aquí es mucho más cruel. Pablo va a seguir la tradición hebrea de Proverbios 25-22, en la cual yo devuelvo bien por mal y esto se acumula como un aumentar la culpa del malvado. De forma que cuando llegue el momento de la retribución, y aquí sí, aquí en 12:21 dice Pablo, ¿no?, mía es la venganza, dice el Señor, está en la cabeza de Deuteronomio 32. En Deuteronomio 32, Moisés se va preguntando, ¿y este pueblo al que yo tanto he cuidado, he llevado por el desierto, y se ha buscado otros ídolos? ¿Qué haremos con este pueblo? Dice, bueno, pues tranquilos, dice el Señor, que para mí la revancha. Es decir, que al final reiré yo. ¿Cuándo? Cuando tropiecen. Cuando ese pueblo tropiece y busque a sus ídolos, se encontrarán vacíos. Y aquí yo encontraré mi satisfacción, porque ellos se darán cuenta que se han confundido. Entonces, de alguna forma en Pablo está esta expectativa de que en un momento final, escatológico, Dios, que es el único juez, haga cuentas. Vuelvo a esta imagen de la rebeldía. Pablo no ha imaginado una rebelión de Cristo que ha cambiado el mundo, sino que ha cambiado las leyes y que estará en una tensión hasta que Dios establezca definitivamente su reinado. Y en ese momento, todo el mal que se ha provocado servirá como ascuas candentes sobre sus cabezas. San Agustín sigue comentando este texto y entonces cuando Dios les retire como la tapa que hay, todo eso caerá sobre ellos de forma abusiva, ¿no? Más interesante es ver la expresión que Pablo utiliza después, ¿no? Así que vosotros venced el mal con el bien. Nuestra traducción suele decir venced el mal a fuerza de bien, pero me gustaría que nos diéramos cuenta que Pablo va a utilizar una preposición en, de meter dentro, como si este mal quisiéramos cubrirlo con bien, ahogarlo en bien, de forma que nuestra respuesta de bien hiciera que el mal que se nos produce quedase diluido, no porque no tenga importancia, sino porque de cara a la opinión externa, nuestro acto de benevolencia es mucho más llamativo que el acto de maldad del otro. Es más recordada nuestra benevolencia que el mal que se ha realizado sobre nosotros. Y por tanto, dejar a Dios esta acción final. Así ve Pablo la retribución de Dios. Dios ha devuelto al hombre a un estado en el que ya su corazón no apetece la venganza y la violencia, sino, como dice Gálatas 5, sino que el amor, la servicialidad, el bien, el dominio de sí, la templanza. Dios ha procurado en la persona de Cristo una forma con la que el hombre deja de estar sometido a esta ley de corrupción y se somete a una nueva ley, que es la ley de gracia. ¿Cuál es el proceso? Incorporarse a Cristo. ¿Cómo llama Pablo a este proceso de incorporación a Cristo? Creer en Cristo. Y en ese sentido es por el acto de creer en Cristo, es decir, de unirse a Cristo, por el que el hombre comienza a vivir de este espíritu nuevo. Mientras que por el acto de confiar en la ley, de unirse al grupo de la ley, al hombre no se le cambiaba el corazón.
Después nosotros a lo mejor desarrollaremos estas expresiones y quizá nos perderemos, preguntándonos si por el hecho de creer que Jesús es el Cristo, y perdón, todo lo que sigue por nuestras consecuencias de fe, toda la fe que termina componiendo todo lo que es el libro del catecismo, si es solo por eso por lo que Dios nos va a considerar de los suyos. Y perdemos esta dimensión originaria. La justificación por la fe, es decir, nos volvemos justos, venimos mirados como justos porque estamos en el grupo del justo. Y unirnos al cuerpo del justo, al grupo del justo, provoca en nosotros una transformación, ¿no? Renovación de la mente que ya no nos hace vivir según las categorías de esta época, sino según estas categorías nuevas. En continua tensión, porque no ha terminado este proceso. La semana que viene concluiremos el curso y veremos cómo termina este proceso. Tendremos una última metáfora. La metáfora del libro del Apocalipsis, si lo queréis ojear para estar un poco en materia, la metáfora del libro del Apocalipsis que va a imaginar ahora sí la retribución definitiva. No esta retribución en proceso, es decir, el Señor nos cambia el corazón, pero seguimos viviendo en una tensión con este mundo, sino el momento final en el que el Señor retome la propiedad de esta creación que había quedado corrompida.